Lunes 18 de diciembre de 2017. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera lectura. Lectura del libro de Jeremías. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que daré a David un vástago legítimo. Reinará como monarca prudente, con justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá. Israel habitará seguro, y le pondrán este nombre: el Señor nuestra justicia. Así que llegan días, oráculo del Señor, en que ya no se dirá: lo juro por el Señor que sacó a los hijos de Israel de Egipto, sino: lo juro por el Señor que sacó a la casa de Israel del país del norte y de los países por donde los dispersó y los trajo para que habitaran en su propia tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso, que su gloria llene la tierra. Amén, amén. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de ayer, en la Santa Misa, escuchábamos la secuencia de los abuelos y bisabuelos y tatarabuelos de Jesucristo, remontándonos hasta nuestro Padre en la fe, nuestro Padre Abraham. En la cuenta que lleva San Mateo, son 42 generaciones, una larga lista de nombres que escuchábamos ayer. Esa lista llega al final hasta José, el esposo de María. Según presenta las cosas este evangelista, es a través de José como Jesús se convierte en el nuevo David, en el descendiente de David. Estos son los hechos que tenemos que reflexionar en este día, porque también José ocupa un lugar prominente en el Evangelio de hoy. Su obediencia a la voz del cielo y el regalo que Dios le hace a él como hombre y como esposo son el tema de nuestra meditación hoy. Ante todo, recordemos qué significa David
en el conjunto del Antiguo Testamento. Muchos reyes tuvo Judá y muchos reyes tuvo Israel. Pero antes de que se separaran, la casa de Judá y la casa de Israel, hubo uno, el gran rey, el modelo de reyes, David. ¿Qué fue lo grande de David? Lo grande de él es que bajo su reinado reinaba Dios. Lo grande de David es que en sus días el pueblo de Dios conoció el reino de Dios. Podemos decir que en cada aspecto del reinado de David se mostró lo que significa que Dios está reinando. Se afianzó una capital, Jerusalén. Según el libro de las Crónicas, se hacen los proyectos para el templo que habría de edificar el hijo de David, llamado Salomón. También en el tiempo de David sucedió una maravilla, paz en las fronteras. David, que fue guerrero, logró, con el favor de Dios, establecer esa paz en las fronteras, de modo que el pueblo pudiera habitar sin angustia. Pero lo más maravilloso de David, incluso más que su gestión como gobernante, es que él mismo estaba siendo gobernado por Dios. Es verdad que cometió un horrendo pecado de adulterio agravado con asesinato. No estamos hablando de una persona inocente, pero este hombre, a través del arrepentimiento, a través de la oración, supo encontrar la bondad de Dios y supo reconocerse entonces deudor eterno de Dios, de modo tal que su corazón estaba, aún más que en la juventud, abierto al querer de Dios. Lo grande de David, el rey, es que Dios era su rey. Lo grande de este gobernante es que era gobernado por Dios, de modo que Dios pudo realizar tantas cosas de su querer, de su plan y de su voluntad a través de David. El pueblo se sentía bien gobernado y sentía que era Dios mismo el que los estaba llevando. Tener un rey poeta como David, significa tener a la cabeza del pueblo un corazón enamorado de Dios, un corazón abierto al querer del Altísimo. Oh, esos días resultaron inolvidables para Israel. Después de David vino Salomón, que creció ciertamente el reinado en esplendor, pero cometió una falta muchísimo más grave y de consecuencias mucho más profundas. Salomón ya quiso asegurar la paz con los vecinos, no poniendo principalmente su confianza en Dios, sino en la política de los hombres. Como en aquella época las alianzas entre los pueblos se hacían a través de matrimonios, Salomón celebró centenares de matrimonios con cuanta tribu rodeaba a Israel, con cuanta tribu rodeaba al pueblo de Dios. Por eso tuvo mujeres y mujeres, no porque fuera un obsesionado con la mujer o con el sexo, sino porque pretendía, a través de esa multiplicación de matrimonios, tener la paz, conservar la paz que su papá, el rey David, había logrado por otros medios. Y esto trajo graves consecuencias. Todas estas mujeres, supuestas esposas, de un modo más nominal que real, todas estas supuestas esposas de Salomón trajeron sus propios cultos, su propia religión, y entonces Jerusalén, que debía ser la ciudad de Dios, se llenó de todo tipo de idolatrías. Además,
Salomón se enamoró de la majestad, del fasto, del oropel, del espectáculo. Y entonces, aunque pudo gobernar muchas cosas en el pueblo de Dios, no supo gobernar su propia casa. De modo que el hijo de Salomón, llamado Roboam, fue un esperpento de gobernante. Cuando le llegó el turno, Roboam era una máquina de egoísmo, un niñito caprichoso, uno que no sabía ni pretendía escuchar la voz de Dios porque estaba demasiado ocupado oyendo sus propios caprichos. De modo que la grandeza innegable del reinado de Salomón quedó oscurecida por esa doble falta, por la idolatría y por ese capricho que dejó como herencia a su hijo Roboam. En los días de Roboam se dividió el pueblo de Dios en la casa de Judá y la casa de Israel, y nunca volvieron a unirse. De modo que en la memoria colectiva de Israel, en la memoria colectiva del pueblo de Dios, lo que quedó bien grabado no fue tanto el oropel, el fasto de Salomón, sino más bien ese corazón enamorado de Dios, ese corazón poeta, ese corazón que gobernaba mientras era gobernado, que mandaba, pero solamente haciendo los mandados de Dios. Es decir, lo que quedó en el recuerdo fue el reinado de David. Y aquí entendemos el profundo significado de la primera lectura de hoy. Mirad que llegan días, dice el profeta Jeremías, y esto lo dice en tiempos del destierro, es decir, en el punto más bajo, más triste, cuando toda esperanza parecía negada. Dice Jeremías, llegan días en que suscitaré a David un vástago legítimo. Es tan difícil para nosotros comprender lo que debían significar estas palabras a los oyentes de aquella época. Imagínate estar en el pozo más oscuro, en la humillación más honda, en la tristeza desprovista y desnuda de esperanza, y escuchar estas palabras: que vendrá un vástago legítimo a la casa de David. Vástago legítimo significa un descendiente capaz de estar a la altura de lo que había sido David. David era la gran referencia, y ahora dice Jeremías, pues vendrá otro que será digno hijo de David. Y esa promesa, lo sabemos muy bien, es la que se llega a cumplir en la descendencia de David. Si recordamos una vez más el texto del Evangelio de ayer, Mateo nos presenta a David dentro de toda esa secuencia larga de generaciones, y de David sigue el bastón de mando hasta llegar al destierro. Y en el destierro a Babilonia, que es la época de Jeremías, la época en que se habló del vástago legítimo, en el destierro a Babilonia, cuando todas las referencias, cuando todos los puntos de referencia desaparecían, cuando todo parecía consumado, destruido, quemado, agotado, esterilizado. Cuando llega ese destierro, la línea de David sigue. Según el evangelista Mateo, esa línea sigue. Ya no con el fasto, ya no con el esplendor engañoso de la época de Salomón, sino en la humildad de aquello que el Antiguo Testamento llama el pequeño resto. Y ese pequeño resto que quedó como un remanente fiel, ese pequeño resto que es la otra cara del reinado de Dios, porque no es hacia afuera, sino es hacia adentro. Es el reinado de Dios en los corazones,
ese pequeño resto se va depurando a través de la persecución, la pobreza, la oscuridad, podemos decir, la opacidad de una vida oculta. Y ese pequeño resto llega finalmente hasta este hombre maravilloso, este bendito patriarca, este varón justo llamado José. ¿Quién es José? José es el humilde heredero de la casa de David. José es aquel que recoge esa herencia preciosa. ¿Cuál? No la herencia del mucho oro, las grandes columnas, las ceremonias pomposas. No, ese mundo engañoso, ese mundo que llegó a obnubilar a Salomón, no es el mundo de José. El mundo de José es como el corazón de David. Es la atenta escucha al querer de Dios. Es la pasión por la causa de Dios. Es el deseo de realizar su voluntad. Es la apertura al don que viene de lo alto. Este es el hombre que Dios quiso como esposo de la madre de su hijo. Y es a través de José, según lo describe el evangelista Mateo, es a través de José como Jesús resulta ser hijo de David, es decir, descendiente de David. Hay gente que dice que María también era de la casa de David. No hay prueba bíblica de ello. Y más bien parece que esa afirmación contradice todo el espíritu que nos presenta el evangelista Mateo en los textos que hemos oído estos días. Entonces, ¿cuál es la relación entre José y Jesús? Pues en la novena tradicional que rezamos aquí en Colombia, al hacer la oración a José, se le llama Padre putativo. Esa palabra putativo significa el que se pensaba que era. ¡Qué palabra tan desafortunada para describir a José! Es relativamente respetuosa, pero niega por completo lo que hemos dicho hoy. Padre putativo, como quien dice, el que la gente creía, pero el tono es el que la gente creía, pero que no era. Cuando todo lo contrario, lo que nos está presentando el Evangelio es que así como María es madre milagrosa de Jesús, pues así también José es padre milagroso de Jesús. Así como María es madre virginal de Jesús, José es padre virginal de Jesús. Y vamos a ver los textos y vamos a ver lo que esto significa. Por supuesto que está descartado está descartada toda interpretación que pretenda negar el nacimiento virginal de Cristo. Está descartada toda interpretación torpe que quiera hablar de Cristo como fruto de una relación entre José y María. Eso está descartado, claramente. El misterio es mucho más bello. Le dice el ángel a José: no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer. Tu mujer. La obra que hace Dios en María no es para hacer a San José a un lado. La obra que hace el Espíritu Santo en María no es para excluir a José, sino para incluirlo en un plano nuevo, en una realidad nueva. Jesús será el regalo no para una mujer, madre soltera cuidada por un escolta,
llamado José, sino que el Espíritu Santo prepara a María para que en ella acontezca una obra solo comparable con la creación misma. Y entonces Jesús es el regalo no a una madre soltera, sino a un matrimonio. Lo primero que destaca Mateo es que María estaba desposada con José. Sin que hubiera relación entre ellos, Jesús es igualmente regalo para ella y para él. La carne que compartieron María y José no fue la carne de sus propios cuerpos, como sucede lícitamente en el matrimonio entre los seres humanos, sino una realidad nueva. La carne que ellos comparten es la carne misma del Hijo de Dios, donación de Dios a la humanidad, pero en primer lugar donación a ellos. Por eso el ángel le dice: ahora es más mujer tuya que nunca. Ahora que Dios ha bendecido el amor de ustedes, ahora que Dios ha consagrado el amor de ustedes, ahora es más mujer tuya que nunca. Recíbela. ¡Qué hermosura! Dios no viene a darle un codazo a José, a decirle: quítese, que yo voy a ser el que voy a ser papá aquí. No, lo que hace Dios es incluir en un plan maravilloso, misterioso, sobrenatural, hermosísimo, a esta pareja. De modo que Jesús, tomado de las entrañas de María Santísima, sin concurso de varón en el modo usual, se convierte en el regalo para esta pareja. Y mira cómo lo llama antes: José, hijo de David. Él es el heredero de la casa real. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Es tu hijo. Es regalo para ti, José. Es tu manera de ser papá. Es la plenitud de tu paternidad. Es algo tan hermoso. Uno casi no encuentra las palabras. José resulta así bendecido de un modo que no podemos entender. Si complementamos con el Evangelio según San Lucas, encontramos algo todavía más profundo. Cuando el ángel se le aparece a la Santísima Virgen y le anuncia que ella será mamá, ella dice: ¿cómo será esto puesto que no conozco varón? ¿Qué quiere decir esa frase? Ella ya estaba desposada con José. Lo que sucede es que según la costumbre judía había como 2 etapas en la celebración del matrimonio. Primero eran los desposorios y después ya se consumaba el matrimonio cuando se iban a vivir juntos. María dice: ¿cómo será esto puesto que no conozco varón? ¿Qué sentido tiene esa pregunta? A menos que ella ya tenga en su corazón un propósito de ser virgen para Dios. Supongamos que en la mente de ella hubiera estado tener una vida marital con José. El ángel le dice: vas a ser mamá. ¿Qué es lo que debía haber quedado en la mente de María? Ah, muy bueno, me voy a unir con mi esposo y vamos a tener hijos. Pero María hace una pregunta: ¿cómo será esto puesto que no conozco varón? Lo cual indica que ella se da cuenta que esta nueva propuesta que le hace el cielo, de algún modo resulta incomprensible con el propósito que ella tenía. Pero aquí viene la parte de José. Es evidente que María tenía un propósito de virginidad, porque si no, la pregunta que ella hace no tiene ningún sentido.
Ella tenía propósito de virginidad. Pero ¿podía ella casarse con José sin que José a su vez admitiera ese voto de María, ese deseo, ese anhelo del corazón de María, y sin que él mismo hiciera su propio compromiso? ¿Podía María casarse con José si José hubiera querido llevar una vida marital como las demás parejas? ¿En dónde hubiera quedado el voto de ella? Lo que estamos diciendo es sublime, mis hermanos. Lo que estamos diciendo es que esta es una pareja en virginidad. Esta es una pareja que en la humildad del corazón y en la humildad de su carne tenía un propósito virginal. Y ese amor virginal de esta pareja única es el amor que es bendecido de una manera única. Y esa bendición única es la que le comunica el ángel en el evangelio de hoy a José. José tenía ese propósito virginal. Y desde ese propósito virginal había planeado, había hablado a su corazón para ser esposo de una manera nueva, única, de un modo virginal, ante esa joya preciosa que era María. Y él, que había decidido ser esposo de un modo único, descubre hoy en la palabra del ángel que va a ser papá también de un modo único, de un modo virginal. Qué grande la figura de San José. Qué grande la santidad de este hombre. Qué grande es el corazón humano cuando se abre al plan divino. Qué grande es el poder de la humildad cuando es humildad de la mente, del corazón y del cuerpo. Porque bien se ha dicho, la virginidad es la humildad del cuerpo, así como la humildad es la virginidad del alma. Mis hermanos, ante estos misterios, acojámonos con mayor amor a la intercesión de San José. Descubramos por qué camino tan completamente único lo llevó Dios. Desde un amor de esposo virginal a un amor de papá virginal. Que Dios nuestro Señor eleve nuestros corazones a la confianza en su poder y a la confianza en la intercesión de este gran hombre. Que otros, mis hermanos, puedan explicarnos mejor cuáles son las riquezas que había en este José. Lo único que yo sé decir es que es sencillamente maravilloso y que este hombre que fue llamado a ser papá de ese modo místico y virginal tiene demasiado que enseñarnos en nuestra manera de obedecer al Evangelio. Sea ese el fruto de estos días últimos de preparación a la Navidad, sea ese el fruto de nuestra gratitud a Dios por tantos regalos. Amén.